¿Así? ¿Se oye bien? Sí. En primer lugar, como siempre, pues agradecer al casino la acogida que nos da y a todos ustedes por la asistencia. Gracias también. Hoy tendremos el privilegio de poder escuchar al doctor en Historia, don Agustín Rodríguez González, hablándonos de Jorge Juan, precursor de las expediciones científicas del siglo XVIII. Tal día como hoy, un 26 de mayo, se cumplen 290 años de la partida de Jorge Juan desde Cádiz a tierras del Virreinato de Perú para unirse a la expedición científica que durante casi 10 años abordaría los trabajos de medición de un arco del meridiano terrestre. Y una de las personas más autorizadas para hablar de esta efeméride es el doctor Rodríguez González, a quien desde la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, que fundara Jorge Juan hace 270 años, damos la bienvenida. En 1733, el académico francés Louis Gaudin propuso a las más altas instancias de su país el proyecto de un doble viaje para aclarar la cuestión de si la Tierra estaba achatada por los polos o al revés, como sostenían otros sectores científicos. Sugirió sendas expediciones a Laponia y al por entonces Virreinato Español de Perú, los puntos más cercanos y accesibles en la época al Polo y al Ecuador respectivamente. En España el Consejo de Indias se opuso, pues temían que los franceses utilizaran la expedición para abrir un mercado para la exportación de sus productos. Y además de exigir a los franceses que aseguraran que no era su finalidad, el ministro de Marina, José Patiño, dio la oportunidad de no descartar la colaboración con Francia para contribuir y alentar el desarrollo científico y técnico de España, ordenando que se designaran a 2 guardiamarinas de los más destacados por sus estudios para encabezar el grupo español. Los elegidos fueron Jorge Juan y Santa Cilia y Antonio de Ulloa y de la Torre Guiral, que automáticamente fueron ascendidos a teniente de navío, lo que se conoce más por capitán en el ejército de tierra. La elección de Patiño no fue vana. Los elegidos eran personas ilustradas y al tanto de los últimos avances científicos y técnicos, abiertas a nuevas experiencias y deseosas de aprender en todos los sentidos. Además, eran jóvenes y capaces de resistir las duras pruebas que les esperaban en unas tierras insalubres para los europeos y una larga y compleja expedición que se prolongaría durante años y que exigiría largos recorridos por territorios agrestes y salvajes, soportando frío y carencias de todo tipo, desde la alimentación a la vivienda. Y lo fundamental, tendrían la decisión y arrojo de la juventud, conociendo la importancia de su misión y las ventajas que le reportarían en todos los sentidos a realizar bien su trabajo. El 26 de mayo de 1735 partieron desde Cádiz Jorge Juan en el navío El Conquistador y Antonio de Ulloa en la fragata Incendio, rumbo a Cartagena de Indias, iniciándose una de las gestas más importantes de la ciencia moderna, convirtiendo a Jorge Juan, junto a Antonio de Ulloa, en el pionero de las expediciones científicas españolas del siglo XVIII. Don Agustín Ramón Rodríguez González, nacido en Madrid en 1955, se licenció en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid en 1981, doctorándose en Historia en la misma en 1986. Sus trabajos se han centrado en la historia naval de España desde los descubrimientos al primer tercio del siglo XX. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de número de la Real Academia de la Mar, miembro del Instituto Guillermo Brown de la República Argentina y de las principales asociaciones y estudios de historia de la Marina de España y en el extranjero. Colabora con las principales revistas de historia, tanto científicas como de divulgación. Tiene publicados varias decenas de libros. Entre otros, ha sido distinguido con el premio Francisco Moreno de la Revista General de la Marina y galardonado en 4 ocasiones con el premio Virgen del Carmen, otorgado por la Armada Española. Está en posesión de la medalla al mérito belgranino y por 2 veces ha sido distinguido con la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, en reconocimiento a su contribución
a la historia naval española. En 2016 ganó el 16º premio Algaba de biografía. Tiene 52 colaboraciones en obras colectivas, ha prologado 8 libros de diversos autores y ha publicado 157 artículos en la Revista de Historia Naval, Revista General de la Marina, Boletín de la Real Academia de la Historia y otras de divulgación científica. Ha participado con 25 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ha intervenido en 9 proyectos de investigación nacionales e internacionales, impartido 94 conferencias y cursos, 35 de ellos en centros de la Armada Española y colaborado en 6 cursos de formación. Como digo, es una de las personas que mejor puede hablarnos de Jorge Juan como precursor de las expediciones científicas del siglo XVIII. Bienvenido. Muy buenas tardes. Avísame. Muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Asamblea Amistosa y Literaria por su cordial invitación a Novelda, ciudad que no conocía, a pesar de que mis contactos con la Asamblea son antiguos desde hace mucho tiempo, con la Asamblea de Madrid y con algunas de las personalidades de entonces. Bueno, venía hoy a hablarles de uno de sus más ilustres hijos, Jorge Juan y Santa Cilia, de que me imagino que saben ustedes mucho, pero tal vez falte una visión más general de lo que consiguió este hombre, que muchas veces se da por sabido y se pasa por alto. ¿Qué es lo que se da por sabido y se pasa por alto? Bueno, hay una leyenda muy divulgada de que Colón fue el hombre que se dio cuenta de que el planeta Tierra era una esfera. Bueno, eso es completamente inexacto. Los antiguos ya sabían que el planeta Tierra era una esfera. El problema era saber la forma exacta y las dimensiones. En lo cual había muchas dudas. ¿Era realmente una esfera o era algo deforme? El problema era grande porque no había referencia alguna. Y el mismo Colón, pese a su descubrimiento, que no fue tal, ahora se lo contaré, llegó a la conclusión de que la Tierra no era una esfera, debía estar abombada. ¿Por qué? Porque veía que había interrupciones en la brújula. Eso era debido al magnetismo terrestre, que no es uniforme y que causaba esas distorsiones. Lo que sí que averiguó, y no por su cuenta, sino por un afortunado azar, fue que efectivamente, si el mundo era una esfera, se podía navegar y llegar al otro extremo del mundo navegando siempre en la misma dirección. Esa idea, ¿quién se la dio? ¿Su conocimiento de las ciencias, de la astronomía? No. Se la dio que después de una vida un tanto misteriosa, porque es dudoso su origen genovés, es dudoso lo que estaba haciendo y tal, y asentado en Portugal, conoció a un navegante español que iba y venía de Canarias y que le había sorprendido una tempestad en mitad del Atlántico. Tempestad que le desvió y le llevó a una costa desconocida
la costa americana, que Colón pensó que debía ser el Zipango y el Catay, la China y el Japón, porque no se tenía ningún conocimiento de América. Y todo su proyecto está basado en eso. El problema es que no lo podía hacer público porque esos papeles pertenecieron al náufrago que murió, era Sánchez de Huelva, un señor que iba desde Canarias a la costa inglesa llevando y trayendo productos. Y entonces todo el mundo pensó que tal. Pero aquello chocaba con la idea general de que la Tierra era una esfera. Para Colón, aparte de los bultos, la Tierra debía ser algo muy exagerado por los polos y reducido por el ecuador, de anchura. Es decir, un balón de rugby, no una pelota. ¿Por qué? Porque se había comido todo el Atlántico, pensando que saliendo de España y navegando hacia el este llegaría hacia el oeste llegaría al Zipango y al Catay, lo cual era erróneo, como era erróneo también los bultos derivados de eso y tal. Lo que no era erróneo fueron dos aportaciones españolas enormes, como fueron el mapa de Juan de la Cosa, que es mentira. Américo Vespucci no fue el primero que hizo un mapa de América. Fue el cántabro Juan de la Cosa, que era el maestre, digamos el patrón de la nao Santa María. Y ese mapa ha estado durante años perdido. No sé si lo sabrán, pero esta es una historia que además se repite constantemente, que el mapa de Juan de la Cosa, que hoy se conserva en el Museo Naval de Madrid, desapareció hasta que de repente, en mitad del siglo XIX, en el reinado de Isabel II, resulta que salió a subasta en una casa de París. Hubo reclamaciones diplomáticas porque eso lo habían robado los franceses durante la invasión de Napoleón, pero no hubo manera de que hicieran caso y tuvo que pagar España el importe de la subasta para recuperar el mapa de Juan de la Cosa. Que lo sepan. Mapa donde además se anticipaban la costa americana hasta el Brasil, un poco, sobre todo el Caribe, y luego, curiosamente, aparece la imagen de San Cristóbal, donde hoy es Panamá, porque se suponía que aquel era el paso para China y Japón, para el Pacífico y tal. Por cierto, que los portugueses habían ido a lo fácil, dando la vuelta a África, saliendo al Índico y tal. Nunca habían intentado dar el salto al océano, pese a que teóricamente estaban en mejor situación. Bueno, a todo esto, lo que les he dicho del campo magnético, porque en el mar no había manera de orientarse, porque faltan puntos de referencia. Y entonces la única solución era la brújula, que era un invento chino, por cierto. Pero curiosamente los chinos lo utilizaban en dirección contraria a nosotros. La aguja china señalaba hacia el sur. Era para la exposición de la exploración de Asia, lo que hoy es Siberia y tal, y volver a China propiamente dicho, hacia el sur. Que era una figurita que indicaba hacia el sur, no hacia el norte. Y los primeros que la aplicaron a la navegación marítima, entre otros, fueron los españoles. Y con el buen resultado, además de darse cuenta de que no era un método seguro por las interrupciones y del campo magnético terrestre. Pero vamos, hasta el siglo XIX, las aportaciones españolas a la brújula, para aislarla, para corregir el rumbo
Pues mire, figuras como Isaac Peral, porque además inventó un submarino eléctrico y la electricidad desvía la aguja, Joaquín Bustamante y Quevedo, el primo de Torres Quevedo, otro gran sabio, y un sabio como él, además héroe del 98. ¿No? Todos ellos perfeccionaron la brújula cuando además los barcos, en vez de ser madera, empezaron a ser metálicos, de hierro y acero, y además llevaban máquinas que giraban y que distorsionaban todavía más el campo magnético. Esas son cosas que casi nunca se recuerdan. ¿Qué pasaba con todo esto? Pues que era muy difícil calcular las distancias por mar, porque el único instrumento era la corredera, era un flotador que se dejaba correr, pero claro, no se sabía muy bien si el barco iba por donde debía o iba haciendo eses y entonces marcaba más velocidad o menos de la que parecía. Y así se planteaba la cuestión que se planteó cuando Colón, ya todo el mundo serio sabía que la Tierra era una esfera, pero era ensanchada por los polos o por el ecuador. Era una pelota chafada o era una pelota de rugby. Y eso era importante para saber las dimensiones de la Tierra, las distancias, y con la ayuda de los astros y tal, arreglar la navegación y tal. Esto, después de todas las aportaciones españolas que les he contado, se lo volvió a plantear la Francia de Luis XV, que quiso medir la Tierra en los dos puntos fundamentales. En el Virreinato del Perú, posesión española, y en Laponia, muy cerca del polo, para ver si era en el polo donde la Tierra estaba un poco más aplastada o era en el Ecuador donde estaba. Mandó dos expediciones. Para la del Ecuador pidió permiso a España, claro, porque la posesión es española, y el rey de España pues le dijo que sí. Que era importante para saber eso. No solo el tamaño de la Tierra, sino la forma. ¿Dónde estaba abombada? Los franceses mandaron una expedición científica de 3 sabios muy grandes de la Academia Francesa, con 20 y tantos servidores y hasta 6 esclavos que consiguieron en Santo Domingo cuando todavía era francés, y pidieron permiso y apoyo a las autoridades españolas, y con muy buen criterio los españoles mandaron a 2 jóvenes guardiamarinas, que eran don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa. Don Antonio de Ulloa era sevillano y curiosamente antes de guardiamarina había sido aventurero, es decir, se había ingresado voluntario, pero ambos tenían experiencia, aparte de estudios, tenían experiencia de navegación y hasta de combate. De hecho, Jorge Juan había estado en la conquista de Orán, y había caído enfermo, y Ulloa lo mismo, había estado en América. Bueno, ¿y por qué acertó el ministro Patiño eligiendo a 2 jóvenes y muy prometedores guardiamarinas en vez de los grandes sabios franceses? Por una cosa muy sencilla, porque su trabajo era irse al Perú y medir las distancias y todas las referencias, subiéndose a las montañas y viendo los triángulos esféricos, es decir, los triángulos cuyos lados son curvos y están en 3 dimensiones, no solo alto y ancho, sino también profundo. Y claro, para eso, en el Perú del siglo XVIII era un problema por la comida, por la vivienda, la fatiga,
y además porque los 3 astrónomos franceses eran astrónomos consagrados mayores, estaban muy incómodos en el Perú, echaban mucho de menos muchas cosas, y además estaban peleados entre ellos, porque unos decían una cosa y otros decían otra. De hecho, Newton, el sabio inglés, había formulado la hipótesis de que la Tierra estaba abombada en el ecuador y aplanada en los polos. Y esa fue la verdad. Pero los franceses estaban divididos. Y además había todas las rivalidades que suele haber entre gente mayor, muy encumbrada, muy tal, que se cree que se juegan el prestigio y más que a la realidad atienden a sus propios problemas e intereses. Llegaron primero los 2 jóvenes españoles, que eran mucho más resistentes y mucho más flexibles para analizar algo. Llegaron meses primero, y desde el primer momento se les puso no solo a investigar las distancias y la forma de la Tierra, sino cualquier otra cosa referente a América. ¿Por qué? Porque muy sabiamente el gobierno de entonces español no se acababa de fiar del informe de las autoridades, de los virreyes, de los negociantes, de la gente que estaba en América, para ver qué abusos había que corregir, qué necesidades, qué problemas. Y querían que alguien, los 2 jóvenes oficiales, les informara honestamente de cuáles eran los problemas que habían visto con los indígenas, con los criollos, con los españoles nacidos ahí, con los españoles trasladados allí, que fue todo un acierto, por eso, porque por primera vez tuvieron una información veraz, auténtica y nada interesada de los problemas que estaba pasando y qué solución se les podía poner. Al mismo tiempo que hacían un informe sobre toda clase de recursos, desde animales a vegetales, a un informe sobre las enfermedades que había, un montón de cosas que luego se fueron desarrollando durante todo el siglo con la expedición de la vacuna, cuando se llevó la vacuna de la viruela a dar la vuelta al mundo por Balmis, cuando se implantó el tratamiento de la quina para curar las enfermedades americanas. Fue toda una labor inmensa que desarrollaron estos 2 jóvenes oficiales, que además tenían la ventaja de tener una visión panorámica, no solo de un detalle, no, de muchos, de todo lo que estaba pasando ahí y de cómo se podía mejorar y cuáles las relaciones de unos con otros y tal. Bueno, la expedición empezó en 1734, empezaron primero los españoles reconociendo el terreno, haciendo informes sobre todo, y luego siguió durante toda una serie de años y pasó que en ese periodo de tiempo Inglaterra declara la guerra a España. Es la guerra de la oreja de Jenkins, que es cuando atacan Cartagena de Indias y cuando intentan hacer muchas cosas que les salen mal, afortunadamente. Curiosamente, la guerra empieza en 1739 y casi durante 5 años Francia no acude en ayuda de España. ¿Se entiende? A tanto llega la cosa que el pobre Jorge Juan y el pobre Ulloa tienen que ser enviados no, se les pone al mando de barcos de guerra para defender las costas del Perú y hasta México de los posibles ataques ingleses
toda esa costa, lo cual les distrae y tal. Pero lo curioso es que la inmensa obra sigue y toda la documentación sigue adelante y la siguen recopilando. Los franceses vuelven porque ya han ido a lo estricto suyo, de otras cosas con muchas peleas entre ellos para ver quién es el más listo y el más sabio y el que acierta más y tal. Pero los dos jóvenes oficiales españoles son de los que ponen más paz, de los que evitan problemas y encima solucionan cosas. Y además se ocupan de muchas cosas más, mientras que los otros los que están preocupados es de ponerse medallas. Bueno, cuando termina por fin, no la guerra, porque termina por fin toda la inmensa labor, tienen que volver de América a España. Jorge Juan y Ulloa embarcan cada uno en un barco distinto, son barcos franceses, porque España está hasta el agua, hasta el cuello. Bueno, y Jorge Juan vuelve a Francia sin mayor problema, pero a Ulloa lo atrapan los ingleses frente a las costas de Estados Unidos, lo hacen prisionero. Curiosamente, la talla de los dos es tan clara que a Jorge Juan en Francia le hacen miembro de la Academia Francesa y a Ulloa en Inglaterra le hacen miembro de la Royal Society. Porque ya conocen su enorme prestigio y su enorme labor. Después de tener a Ulloa un poquito a la prisión, le devuelven todo, le dejan libre y tal, y los dos reanudan su carrera. Por cierto, seguir con Jorge Juan, la carrera de Jorge Juan es espléndida, porque la siguiente que le mandan es a nada menos que a espiar la construcción naval británica y ver en qué se puede mejorar, y hasta contratar técnicos británicos para traérselos a España y mejorar nuestra construcción naval. Es una labor de espionaje que se está jugando el pellejo. Luego es el que crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, que todavía hoy sigue dando la hora oficial en España, y es el director de la Academia de Guardias Marinas y tal. Curiosamente, una faceta de la vida de Jorge Juan, que muchas veces se desconoce, es que murió soltero, relativamente joven, porque la vida de un marino en el siglo XVIII y de un marino tan trabajado era muy frágil, la salud. Lo que es menos conocido es que por su pertenencia a la Orden de Malta se quedó soltero, no se podía casar. Por eso no tuvo hijos. Ulloa no tuvo este problema, vivió algo más y llegó algunos años más, pero Jorge Juan vivió apenas más de 60 años. Es curioso que era una época en la que pasaba al contrario. Las que solían morir relativamente jóvenes eran las mujeres, por consecuencia del parto y todo eso. Y los que duraban más eran los hombres. En este caso, curiosamente, era soltero y duró menos. Pero en cualquier caso, dejó clara toda una serie de descubrimientos y de tal. Lo importante es que tanto Jorge Juan como Ulloa colaboraron en toda una serie de obras describiendo todo su hazaña americana. No solo la parte astronómica, la parte geográfica, contando montones de cosas más sobre recursos naturales, sobre tal, sino además una cosa muy curiosa, lo de los informes secretos.
qué problemas había en América, cuál era la manera de solucionarlos. Uno de los problemas era la falta de defensa, por eso los tienen que movilizar a ellos, porque faltan oficiales y faltan marineros y falta de todo para defender las Américas. Que es muy curioso, me parece que es que en América había un montón de españoles, no. En tiempos de Carlos, mucho después, en tiempos de Carlos III, en tiempos incluso de Carlos IV, no había desde California y Oregón, que ya eran españoles, y puntos de Alaska hasta la Tierra del Fuego, no había 12.000 soldados españoles en toda América. Soldados y marinos. Y las Américas se defendían con voluntarios, con indígenas a los que se armaba, y ese era el menor de los problemas. Es curioso que se dice que parte de la razón de la pérdida de América por la emancipación americana fue que todo ese material pudo ser espiado por los ingleses, que descubrieron cuáles eran los problemas de España y que aprovecharon la guerra de independencia contra Napoleón para empezar a comprar voluntades en América y sugerir la independencia. Pero en cualquier caso marcaron toda una época y deshicieron el mito de esa España, ese mito que nos han vendido durante mucho tiempo y que es completamente falso, el mito de la invasión napoleónica después, de que no, es que los españoles eran un pueblo bárbaro y atrasado, que no tenían ni idea de la ciencia, de decir, bueno, pues no. Bueno, pues no. Y además os llevasteis lo que hoy es el Museo del Prado, entonces eran las colecciones reales, que todavía muchos cuadros siguen en el Louvre, no se han podido recuperar. Pero es que además os llevasteis el mapa de Juan de la Cosa. Pero es que además, bueno, pero el mito era la España atrasada y cruel y bárbara, que no entendía nada. Les hubiera gustado a los indígenas que les hubieran tratado igual de mal que los españoles en muchos sitios. Solamente les recuerdo una cosa. En España la vacunación contra la viruela, que era una enfermedad desconocida en América y que era contagiosísima y la gente moría mucho más que en Europa, era gratis y universal. En las colonias británicas o después en Estados Unidos utilizaban ropa infectada de viruela para dejarla a los indígenas y que se contagiaran. Esa es la diferencia de unos y de otros. Pero los malos fuimos nosotros. Y por terminar, un continuador de Jorge Juan, en muchas de las cosas que él tocó, les digo, del diseño naval, a la enseñanza, al conocimiento en todos los sentidos, fue otro valenciano, don Gabriel Císcar, que fue uno de los creadores del sistema métrico internacional, derivado justamente de las mediciones del meridiano, con lo cual se hace otra medición desde Cataluña a Dunkerque y hacia la 10. Entonces se parte en los franceses hasta entonces utilizaban una unidad de medida muy especial, la toesa, que eran casi unos 2 metros, pero era errónea. Y el metro nace con eso. El metro del Sistema Métrico Internacional amanece no como cosa exclusivamente de los franceses, sino como una labor que empezó Jorge Juan y que culminó otro español y valenciano, don Gabriel Císcar. Muchas gracias.
Me gustaría preguntarle las dificultades de la comunicación, porque ahora estamos bloqueados por el WhatsApp y demás, pero claro, por ejemplo, ha comentado que movilizaron a homosexualidad. La comunicación tendría que ser lentísima, ¿no? Porque también las básicas, veces para que les llegase la notificación. ¿Cómo se aclaraba? Las dificultades de la comunicación con esas extensiones, los pocos medios que habían, cómo se comunicaban cuando estaban en América. La comunicación, ¿cómo lo conseguían? ¿La comunicación? ¿Entre Sí, quiénes? la forma de comunicarse cuando uno estaba a X kilómetros. Bueno, hicieron dos grupos. Uno fue con Ulloa y otro Jorge Juan, midiendo y repasando constantemente las medidas que tenía otro. Y en cuanto a la comunicación, bueno, pues por mensajeros y además, en fin, un español de la época, la cultura francesa nos había dominado y nos ha seguido dominando hasta hace bien poco. Yo todavía, recuerden ustedes que hasta bien entrados los años 60, 70, el segundo idioma de cualquier estudiante español era el francés, no era el inglés. El inglés ha venido después. El lenguaje culto por excelencia era el francés y tal. Y entonces era relativamente fácil entenderse entre unos y otros. Aparte de que el francés, como derivado del latín, es más próximo al español que el inglés. Pero por supuesto había muchos serios problemas, pero uno de los problemas serios no era tanto el entenderse como esa sensación de superioridad que tenían los franceses. Y es curioso porque desde el primer momento ves que la corte española es muy reticente. ¿Por qué? Porque durante el siglo XVI y el siglo XVII, los dos siglos anteriores, el enemigo básico había sido Francia. Y entonces se temía que los franceses se aprovecharan, como de hecho se aprovecharon en el Caribe, como de hecho se aprovecharon en América, para... Siempre nos acordamos de los ingleses, pero no de los franceses. La Luisiana no fue, y luego curiosamente nos la quitó Napoleón y se la vendió a los americanos, a los Estados Unidos, después de habernos la quitado. La Luisiana, que era donde la gran conquista de Galvez, Nueva Orleans, etcétera, etcétera. Dice, bueno. Y entonces había mucho temor, y esas instrucciones se dieron a Jorge Juan y a Ulloa, de que anduvieran con mucho cuidado de que los franceses no se enteraran de demasiadas cosas que podían utilizar en provecho propio, como habían utilizado apoderándose de Santo Domingo, apoderándose de ETA. Es lo curioso. Que muchas veces, que parece que es que Francia había sido la primera potencia mundial siempre, y los que éramos unos pobres diálogos éramos nosotros, y no, era al revés. Era al revés. Pero suele pasar que quien menos puede, más presume. Suele pasar. Y eso, y al final ellos prácticamente lo descubrieron todo, lo inventaron todo y tal. No deberían de inventar tanto. Cuando cosas tan simples como, pues desde los buques hasta motores de cosas, han sido cosas de los españoles. Ni debían de ser esa empatía que caracteriza a los españoles para conectar con pueblos muy distintos, con costumbres muy distintas. En eso los españoles me parece que somos con mucho los campeones de los europeos. Los demás no han llegado a entender como hermanos a gente muy distinta, muy rarita y muy tal.
Lo que han intentado ha sido eliminarlos y sustituirlos. Lo estamos viendo en Eurovisión. En Eurovisión participa Australia. Por eso que no queda ya ningún indígena. O deben de quedar dos. Porque si Australia es Europa, pero esos son los mismos que han estado diciendo que España no era Europa. Pero suele pasar. Es una rivalidad muy humana y suele pasar. Y suele pasar que el que menos méritos tiene, más presume de ellos. Más presume de ellos. Y que el que más reprocha a los demás, más tiene que reprocharse a sí mismo. Y eso, por cualquier lado donde vayamos, veremos que se suele cumplir. Que dicen, bueno, es que qué desastre la colonización española. Pues mira en África, fue gloriosa la colonización francesa, la colonización alemana, la colonización belga, la colonización inglesa, o mira Asia. Por eso que en otras cosas dejaremos que desear, pero en esto no. Y desde luego en la ciencia tampoco. En la ciencia tampoco, y con personas como las que he citado y muchas más. Porque en cuanto rascas un poco, pues eso, aparecen montones de cosas que muchas veces se ocultan o no se divulgan porque lo lógico sería sacar la conclusión adecuada. Y que de vez en cuando hicimos alguna burrada o tal, pero si nos comparamos con el resto, Dios mío, lo hicimos bastante mejor, o si quieren ustedes, menos mal. Menos mal. Nos quedamos con eso. Porque damos menos ejemplos nos dieron, en todos los sentidos. Tenemos que ver el inmenso legado. El otro día veía unas estadísticas en Facebook oficiales del lenguaje más hablado en el mundo mundial, y después del chino mandarín, el siguiente idioma que sale es el español. Será por algo. Será por algo. Y será por algo que hasta ahora siguen negando lo evidente. Incluso los propios estadounidenses. Como si más de la mitad del actual territorio de Estados Unidos no hubiera sido explorado y colonizado por los españoles. Porque me dirían ustedes de dónde salen palabras como San Francisco, que debe ser inglés, y Los Ángeles, y Nevada, y Arizona, todas son palabras inglesas, claro. Todas. Pues miren en un mapa y miren ustedes qué colonias, qué territorios colonizaron los ingleses y cuáles los españoles. Y miran su extensión. Y claro, es que no hicimos nada, no fundamos ninguna universidad ni creamos. Por eso se nos niega. Eso es. Pues vaya. Y eso, compaginado no solo con eso, sino con una auténtica preocupación por el bienestar de la gente. Saben ustedes que hubo otro español, les cuento como anécdota, que averiguó la mejor manera de tratar el mineral de plata que tanto había en América y convertirlo en monedas. ¿Saben ustedes de dónde viene la S de dólar con las dos barritas? Es una imitación
del escudo español, ellos no sabían lo que ponía, y si la efigie del rey, el rey que fuera, no les decía nada. Pero la S y las dos barritas saben lo que es. Es lo que ellos veían cuando veían las columnas de Hércules. Las dos columnas y la barra y el trapo poniendo el hombro ultra. Eso es el origen de la S de dólar. ¿S? ¿Dólar? ¿Esa palabra tiene alguna S? Vino de que era la marca de plata buena, de plata pura y de plata rica. Y fue moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857. Tú podías pagar con pesos españoles y te lo aceptaban en todas partes. Entre otras cosas porque le llenamos de pesos españoles para pagar su deuda de la independencia. Aunque nunca ni lo han devuelto ni lo han agradecido. Por cierto. Un montón de dinero, aparte de la ayuda militar y de que Gálvez y toda esta gente, mandamos dinero, armas y hasta uniformes. Pero nunca lo han agradecido y nunca lo han pagado. Por cierto, otra historia más, para que se rían. ¿Saben ustedes el origen de los burros en Estados Unidos? Ustedes saben que Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, en un determinado momento de su vida, ya cansado de la guerra y tal, se retiró a sus posesiones a vivir de sus tierras y de su ganado tranquilamente y tal. Y entonces descubrió una cosa terrible, que no tenía mulos. Por cierto, los caballos a América llegaron de mano de los españoles. En América no había caballos. Y entonces Washington mandó una carta a Carlos III pidiéndole por favor que le mandara 2 sementales de burros. ¿Para qué? Para cruzarlo con sus yeguas y criar mulos y mulas. Era un animal más resistente y más barato, más resistente para el trabajo y más barato que los caballos y más enérgico que un burro. Era mejor tener mulas y mulos que no burros que eran más pequeñitos o que caballos que eran más delicados para comer y menos aptos para el trabajo. Bueno, pues Carlos III le mandó una pareja de burros a Estados Unidos como sementales. Curiosamente, sabrán ustedes que el animal emblemático del Partido Demócrata de Estados Unidos es el burro. El de los republicanos es un elefante. Elefante yo creo que no llegamos a América, pero para que vean, al menos los demócratas no pueden negar que tienen algo también de herencia española. El burro y el mulo, que fue básico. Bueno, y no sé si lo sabrán, durante años y años había una migración de pastores españoles a cuidar los ganados americanos, en concreto de ovejas, muchos del norte de España. No les estoy hablando ya de los monumentos, las ciudades, no, sino de cosas tan simples como eso. Y parece que se les ha olvidado. Y parece que somos ahí extraños. Me parece que poco extraños podemos ser en un país que lleva todavía los nombres que lleva. Y nada más, muchas gracias.